¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído coiticas mis estrellas por el suelo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a conversar tanto en el análisis de la coyuntura como en la entrevista sobre un tema que viene captando la atención del planeta y más de América del Sur. Y vamos a conversar sobre la planificación en el cono sur de una intervención para invadir a Venezuela en el año 2019. Pero antes quiero hacer dos comentarios. Por eso hemos colocado de fondo esta canción del cantor del pueblo Alí Primera, porque hoy se conmemoran 37 años de la siembra del cantor del pueblo, quien logró concientizar en el pueblo la idea antiimperialista, su interminable empatía por el pueblo, que era lo fundamental en sus canciones, empujado por la pureza de su acción para combatir la pobreza, la desigualdad social de la época. Muchos críticos hablan de que él se valió de su buen gusto y notable intuición, sin dejar de un lado la buena dosis de audacia para componer melodías que eran un llamado al combate, la canción social, la canción necesaria. Y su canto se multiplicó en defensa de la humanidad. No me quites la cortina porque voy a hacer un comentario de nuestro amado comandante Chávez. Si bien es cierto, el canto de Alí se sembró en el corazón del pueblo venezolano, no es menos cierto que nuestro amado comandante Chávez, cuando salió de la cárcel de la dignidad a convocar al pueblo a construir un proceso de liberación nacional, lo hizo acompañado del canto de Alí Primera. Yo voy a compartir con ustedes una anécdota de 1985, tal día como hoy, pero era un sábado. Nos encontrábamos reunidos 5 cadetes de cuarto año, cuyo grado es alférez, con el capitán Hugo Chávez, en la casa de un compañero de él, de Barinas, en Maracay, porque en ese momento se estaban realizando los Juegos Interinstitutos. Recuerdo que estaba allí Julio Almeida Flores, Pedro Pérez Ravelo, Chacón Roa, y no estoy muy seguro si estaba Florencio Porras, pero creo que estaba Florencio Porras allí y mi persona. Y colocamos un radiecito para distorsionar lo que allí se conversaba por si estaban grabando. Y es en la emisora de radio que anuncian que había muerto el cantor del pueblo. El compañero de Chávez tenía un 4 guindado en la pared, un clavito, y Chávez le dijo: arranquen ese 4, compadre. Y esta fue la canción, La Patria es el Hombre, que cantó Chávez ese día, el día que cambió de paisaje el cantor del pueblo. Y lo que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro amado comandante Chávez, momentos de combate electoral y político, sabemos que esta era la canción
que más impactaba a nuestro amado comandante Chávez. Ahora vamos a hablar de otro tema. Quítame la cortina, por favor, antes de entrar en el análisis de coyuntura, y es el atinente a que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido por narcotráfico. Yo hago un paréntesis aquí. ¿Cómo se financió la campaña de Juan Orlando Hernández? Su hermano está preso en los Estados Unidos por narcotráfico. ¿Por qué los Estados Unidos y la DEA no presentaron los cargos contra Juan Orlando Hernández cuando era presidente de Honduras? Si ellos sabían, incluso antes de que fuera candidato, que estaba metido en el narcotráfico. Ah, porque les era útil. Y mientras les son útiles, los emplean. Pero ya que entregó la presidencia, no le siguió siendo útil. Y la detención con fines de extradición el día martes contra Juan Orlando Hernández, el martes a mediodía, se hizo a petición de los Estados Unidos. Y allí lo señalan de haber introducido, oigan lo que dice la solicitud, miles de kilos de cocaína en el país, lo que nos permite determinar a todas luces que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, Honduras se constituyó en un puente del narcotráfico. Y lo denunció Manuel Zelaya en su momento, que una de las razones de su derrocamiento era para utilizar Honduras como puente del narcotráfico. Aquí está la verdad verdadera. Lo mismo que nosotros venimos denunciando de Venezuela. Un dato del que ya se tenía información previa, repito, con la detención de su hermano Tony Hernández, y que ahora la DEA usa exponiéndole como un futuro informante de ruta del narcotráfico, como si no lo supieran. Después de observar los hechos, todo indica que el expresidente va a ser extraditado en los próximos días, gracias a una reforma de ley de extradición que aprobó su propio gobierno. La solicitud que la Embajada de Estados Unidos hizo llegar a la Cancillería para que se le enviara a la Corte Suprema de Justicia y que finalmente emitió la orden de captura de Juan Orlando Hernández, fue buscado y ahora será extraditado para ser juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos. Yo solo hago este comentario final. Duque, retrátate en ese espejo. Duque, observa cómo actúa el imperialismo, para allá vas. ¿O es que acaso en el momento cuando Duque se rajó después de una reunión militar, una reunión con el alto mando militar y le dijeron que ellos no estaban en disposición de ir a una guerra con Venezuela? Y el muy pendejo se lo dijo a Trump. ¿Qué le respondió Trump desde la Florida? Se están incrementando los envíos de droga de Colombia a los Estados Unidos. Así trabaja el imperio. Prepárate, Duque, que ese es tu futuro, y este año hay elecciones en Colombia. El próximo eres tú. Ahora sí, entrando en materia sobre el análisis de coyuntura, el cono sur, desde el cono sur, se planificó una intervención militar para invadir Venezuela.
En este plan de golpe continuado, estas noticias a nosotros de verdad que no nos sorprenden. Claro, nos generan estupor como este domingo, 13 de febrero, cuando la prensa latinoamericana y mundial fue estremecida por la publicación de un trabajo de investigación del periodista argentino Horacio Berbisky, quien en su portal informativo El Cohete a la Luna colgó una orden de operaciones de un ejercicio de entrenamiento militar llamado Operación Puma, que se realizó en Buenos Aires entre abril y julio del 2019 y que contemplaba la invasión a Venezuela. Es importante leer la información que se colgó en ese portal El Cohete, porque además el periodista Berbisky, en el análisis que hace del ejercicio militar, devela cómo fue la participación directa de Mauricio Macri en la incursión fallida a la República Bolivariana de Venezuela. Y no fue fallida, no porque no se planificó, no porque no se adiestraron, no porque no se erogaron los recursos, fue fallida porque no se generaron las condiciones subjetivas en Venezuela, gracias a la resistencia de nuestro pueblo y a las derrotas que de manera sistemática y recurrente le hemos propinado a la derecha reaccionaria internacional. Ese ejercicio se realizó en 7 sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y por videoconferencia con la Brigada de Paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada 10ª de La Pampa y los comandos de las Fuerzas de Operaciones Especiales que también se encuentran en Córdoba. Incluye también esa orden de operaciones la coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Al mando de dicho ejercicio estaba el militar de la Fuerza Armada Argentina, el general Juan Martín Paleo. Paleo lo quieren someter. Claro, no es inocente. Juan Martín Paleo no es inocente. Pero él se autodesignó. ¿Quién del gobierno dio la orden a la Fuerza Armada? ¿Quién? ¿Quién lo designó jefe de esa operación? O sea, son interrogantes que se deben resolver, pero además, cuando designan al general Paleo, era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, y del marzo del 2020, ya dentro del gobierno de Alberto Fernández, fue ascendido. El ascenso en Argentina pasa por el Senado lo aprobó, y además de ser ascendido, un decreto de Alberto Fernández, el 168/2020, lo designa como jefe de Estado Mayor Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas, cargo que ostenta actualmente. Volviendo al tema en cuestión, no es una coincidencia que la realización del ejercicio estuvo enmarcado en la fecha de mayor agresión en la escalada de los Estados Unidos contra el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. Es bueno recordar que el 23 de enero del 2019 es cuando se reconoce a Guaidó como presidente encargado. Y la primera sesión del ejercicio Puma en Argentina, conducida por Paleo, se realizó el 15 de abril. También es bueno recordar que el 30 de abril de ese año, los Estados Unidos lanzaron en Venezuela el golpe de Estado conocido como Operación Libertad. Ahora, Operación Libertad no es que es un golpe fallido, es un golpe derrotado por el pueblo y la Fuerza Armada venezolana. No fue un golpe fallido. Ellos ejecutaron su operación, salieron al puente de Altamira, liberaron a Leopoldo López,
allá el traidor y malnacido en esta patria, Christopher Figuera, fue a buscarlo allá en su arresto domiciliario y lo condujo al puente Altamira frente a la base militar La Carlota, porque ellos, oigan, en la planificación establecían que el liderazgo de Leopoldo López era tal que al verlo allí, el 80% de las unidades militares de la Fuerza Armada se iban a pronunciar y el pueblo se iba a volcar por millones o por cientos de miles hasta la Plaza Altamira. Es decir, que estaban esperando el pronunciamiento de supuestas unidades comprometidas para repetir el formato golpista de abril del 2002. Yo me imagino, conociéndolo como lo conocí, al psicópata y mitómano de Christopher Figuera engañando a esos pobres incautos, diciéndole de unidades militares que controlaba, de jefes militares que se iban a pronunciar. Coño, conozca lo que ese es un malandro, ese es un mitómano, ese es un psicópata. Nunca llegó Christopher Figuera a juramentarse el movimiento bolivariano revolucionario, porque el día que se iba a juramentar, en presencia del mayor Hugo Chávez, se le metió un espíritu, se transportó y empezó a brincar ahí como una cucaracha en el piso. Y cuando terminó la juramentación, se le fue el espíritu. Hay que vivir para ver vaina, dicen en mi pueblo. Volviendo al tema, en esta oportunidad, estoy hablando del 30 de abril, el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, desconoce al presidente Nicolás Maduro y se pronuncia a favor de los golpistas, dándole a Juan Guaidó trato de jefe de Estado. Aquí está. Colócame la lupa aquí, por favor. 30 de abril, el tuit de Mauricio Macri: apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al presidente encargado Guaidó, reconocen a Guaidó como presidente, a la Asamblea Nacional y desconocemos, ese día desconocieron la autoridad y le ponen el dictador Maduro, de Nicolás Maduro. Pero también ese día envió otro tuit, aquí está, coloca la lupa aquí abajo, 30 de abril a las 12 del mediodía, esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia, siempre en nombre de la democracia, de los derechos humanos, de la paz, dan sus golpes de Estado. Que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo de los venezolanos llegue a su fin y comience un periodo de libertad, sensatez y crecimiento. No será fácil, como bien sabemos los argentinos. Claro, los argentinos saben que no fue fácil, que fue con el apoyo de Hugo Chávez que salieron de ese laberinto. Malnacido, rata. En el ejercicio Puma, es importante que se entienda que en la orden de operaciones hay dos mapas. En ese ejercicio Puma, Suramérica es denominada Patagonia Sur. Y Venezuela, colócame el mapa por favor de América del Sur que está en la orden de operaciones, acércate aquí. Oigan, Vulcano, y cuando se revisa aquí quién es Vulcano, es Venezuela. Ni siquiera tienen la delicadeza de cambiar el mapa. Y las ciudades que están allí son los mismos nombres de las ciudades actuales. Claro, ellos nunca pensaban que iban a ser derrotados. Y lo colocan así para después cobrar. Miren, nosotros hicimos el ejercicio y van a cobrar su factura. Venezuela, pon la lupa aquí, Vulcano. Las dos Guyanas, inglesa, francesa y Surinam, Telus, se llama en el ejercicio. Brasil, Febo. Colombia, Ceres. Perú, Ecuador. Bolivia lo desaparecen, recuerde que Bolivia estaba gobernando
el jefe indio Evo Morales, Fauno, Chile, Juno, Uruguay, Baco, desaparecen también al Paraguay y Argentina, Ares. Además de ello, establecen que las autoridades de Vulcano estaban enfrentadas y las autoridades, dice, son NM y JG, las iniciales de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Pero cuando se describe el operativo, el mapa que se emplea en la orden de operaciones es el mapa de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, y repito, tienen el descaro de mantener el nombre en las principales ciudades del país y colocan los nombres a Colombia Ceres, a Guyana, a las Guyanas Telus, a Brasil Febo, a Perú Ecuador Fauno, Chile Juno, Argentina Ares, Uruguay Baco. Desaparecieron a Bolivia y Uruguay. Pero además, en la orden de operaciones, coloca el segundo mapa, colócame el segundo mapa allí. Aquí está el plan concebido en la orden de operaciones por Cúcuta, ¿verdad? En el corredor 3, este es 3 corredores. Observa aquí 3 corredores, 1, 2 y 3 corredores. 3 corredores humanitarios y establece el plan que para iniciar la operación militar, Argentina y Brasil iban a ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iba a aprobar una resolución porque en medio de un conflicto de alta intensidad en Vulcano, que es Venezuela, donde se estaba matando la gente, se iba a aprobar por medidas humanitarias un corredor. Y para abrir el corredor, esta era la operación. Por el mar de Argos, el Comando Sur. Por Cúcuta iba a entrar Ceres y Ares. Es decir, que los argentinos iban con Colombia a entrar por Cúcuta, a Venezuela. La misma Colombia Argentina que no te apoyó y que apoyó Inglaterra en la guerra de Malvinas. Eres tan arrastrado, son tan arrastrados Macri, que ahora con los colombianos iba a invadir a Venezuela. La que sí apoyó a Argentina del desastre y del caos. Y por el Roraima iba a entrar Febo y Juno, que es Chile. Surgen unas interrogantes. ¿Cómo es que está el plan y la orden de operaciones para Ares, que es Argentina, y Colombia, que es Ceres? Porque cuando uno estudia la historiografía militar contemporánea, no hay operación militar que se haya lanzado que no se haya ensayado previamente. Significa que Colombia también tiene su plan. Cuando el camarada Jorge Rodríguez dice en la sesión de ayer que le va a enviar una comunicación al Congreso de Argentina, nosotros le recomendamos que le mande la comunicación también al Congreso de Colombia para que haga una investigación. Pero si por aquí, por el sur, iba a entrar Brasil y Chile, el compañero Jorge Rodríguez también debe enviarle comunicación al presidente del Congreso de Brasil y al presidente o presidenta del Congreso de Chile para que abra una investigación. Porque allí también se realizaron estos ejercicios para invadir a Venezuela. Pero además de ello, hay una promesa del Comando Sur, y yo se las voy a leer. La promesa del Comando Sur. Oigan, primero, el jefe de la CIA, de Trump, Mike Pompeo, quien luego pasó a la Secretaría del Estado, es quien apoya a Juan Guaidó
y a los traidores militares venezolanos para derrocar al presidente Maduro el 30 de abril, y lo hizo abiertamente. Él con estas palabras: una transición pacífica a la democracia. En ese momento, el exdirector del FBI, Andrew McCabe, reveló en su libro La Amenaza, The Threat, colócame el portal del libro ahí, La Amenaza, en el portal del libro que escribió el director del FBI. Este libro, que es de dominio público, él coloca allí en su libro, déjalo allí, déjalo la imagen, coloca allí en su libro lo siguiente: durante una reunión en 2017, Trump dijo que Estados Unidos debía ir a la guerra con Venezuela. Y establece McCabe en su libro que la frase textual usada por Trump fue: tienen todo ese petróleo y está en nuestra parte trasera. Vuelve a aparecer el petróleo. Recuerden, Yemen, petróleo. Irak, petróleo. Libia, petróleo. Siria, petróleo. Irán, petróleo. Y Venezuela, petróleo. Vuelve a aparecer el petróleo. Pero no es solo, lo dice el exdirector del FBI. Es que cuando nosotros revisamos el libro de John Bolton, ¿dónde está el extracto del libro? El libro de John Bolton. Aquí está el libro de John Bolton. Aquí está. La habitación donde sucedió, un relato desde el corazón de la Casa Blanca. John Bolton, el capítulo 9 de ese libro lo titula Venezuela Libre. Y le voy a leer, enfócame aquí por favor, amiga, aquí, porque eso no es lo que voy a leer, lo que está allí, sino lo que está aquí. Un extracto de lo que contempla Bolton en su libro. Escuchen. En esta circunstancia pregunté si debíamos reconocer a Guaidó cuando la Asamblea Nacional lo declarara presidente interino. Ross habló primero y dijo que quedaba claro que debíamos respaldar a Guaidó, y fue apoyado inmediatamente por Dunlop y Pompeo. Felizmente Manchin estuvo de acuerdo y dijo que ya habíamos afirmado que Maduro era ilegítimo. Entiendan por qué empezaron con su plan de desconocer las elecciones presidenciales del 18, porque el plan era declararlo ilegítimo para en el 19 colocar la presidencia interina. Eso es confesión de ellos, porque este libro lo escribió Bolton, el jefe de seguridad de la Casa Blanca. Así que reconocer a Guaidó era el próximo paso lógico. No analizamos cuáles serían las consecuencias económicas. Manchin tampoco vio la relación y no quiso luchar por el tema. En cualquier caso, me convenía. Resuelta la cuestión del reconocimiento, analizamos otros pasos. Trabajar con el informal Grupo de Lima de Naciones Latinoamericanas para que lo reconocieran. Entre paréntesis pone en su libro, lo cual necesitaba poca o ninguna labor de convencimiento. Ya eran unos arrastrados, unos perritos moviendo su colita en la alfombra a los gringos. Ajustar el nivel de nuestra advertencia de aviso sobre viajes, considerar cómo sacar a los cubanos y manejar a privados. No estaban dispuestos a un enfrentamiento con la Reserva Federal. Perdón, no viene así. Y manejar a los paramilitares rusos que presuntamente estaban llegando para proteger a Maduro. Valoré que la reunión había sido una victoria total. Más tarde en la mañana hablé con Trump, quien ahora quería garantías sobre el acceso, oigan,
¿por qué reconocen a Guaidó? Más tarde en la mañana hablé con Trump, quien ahora quería garantías sobre el acceso de los recursos petrolíferos de Venezuela en una etapa posterior a Maduro, tratando de asegurar que China y Rusia no siguieran beneficiándose de sus negocios con el ilegal régimen de Chávez y Maduro. Trump, como siempre, tenía problemas para distinguir las medidas responsables para proteger los intereses estadounidenses legítimos de lo que equivalía en una vasta ambición que ningún otro gobierno, especialmente uno democrático, llegaría incluso a considerar. Le sugería a Pence que le planteara la cuestión a Guaidó en la llamada que estaba programada para ese día por la tarde. Es decir, Pence es quien va a llamar a Guaidó para decirle que los Estados Unidos lo reconocen como presidente interino y que van a trabajar en función de que el Grupo de Lima para América y en Europa para que lo reconocieran la mayor cantidad de países posibles. Le sugería a Pence que le planteara la cuestión a Guaidó en la llamada que estaba programada para ese día por la tarde y Trump estuvo de acuerdo. También llamé a varios miembros de la delegación congresional de la Florida, quienes venían a ver a Trump para tratar el tema Venezuela por la tarde, de modo que estuvieran listos si se planteaba el tema de los yacimientos petrolíferos. Es decir, que llamaron a los senadores y a los representantes para que ellos tuvieran preparado el debate en el Congreso de los Estados Unidos cuando se tocara el tema petrolero y decir que es únicamente ese petróleo de los Estados Unidos. Continúo. Los senadores Marco Rubio y Rick Scott y los congresistas Díaz Balart y Ron DeSantis dieron un contundente apoyo al derrocamiento de Maduro y Rubio afirmó: esta puede ser la última oportunidad y que ese éxito pudiera ser una gran victoria de política exterior. Durante la reunión explicaron que la Asamblea Nacional, la de Juanito Alimaña, consideraba que muchos negocios rusos y chinos se habían conseguido mediante sobornos y corrupción, lo que los hacía fácil de invalidar una vez que se instalara su nuevo gobierno. La conversación fue muy útil y Trump estuvo inequívocamente de acuerdo en reconocer a Guaidó, lo que Pence, que participó en la reunión, estaba plenamente dispuesto a hacer. Más tarde, Trump añadió de manera un tanto inútil, porque ya estaba claro, y dijo: quiero que se diga que será extremadamente a los Estados Unidos y nadie más el petróleo venezolano. Es decir, que Trump le recordó a Pence que se lo dijera. A Juanito Alimaña está claro de esto, porque si lo confiesa John Bolton en su libro, y quien lo llamó fue Pence, Pence se lo dijo, y él se autojuramentó vendiendo el petróleo venezolano. Fiscal General de la República, mételo también allí, en las causas que se le siguen a este traidor. Continuando con la acción, nos damos cuenta que aparece el petróleo, pero debemos entender, para tener más elementos del análisis, que Trump es republicano y el músculo económico financiero de los republicanos es el cártel mafioso petrolero, y lo explica clarito Daniel Stulin en su libro El Club Bilderberg. Yo les recomiendo que lean este libro. Este libro contempla que hay 132 corporaciones transnacionales que gobiernan el planeta, y de las 132 hay dos grupos que gobiernan los Estados Unidos: el cártel mafioso petrolero de la ExxonMobil, Chevron Texaco, Halliburton, la Baker, quienes son, oigan, el músculo económico financiero de los republicanos. Y además de eso está el complejo industrial militar, que es el músculo económico financiero de los demócratas. Entiendan entonces por qué en los gobiernos de los demócratas un Barack Obama con pigmentación de piel oscura, una sonrisa afable y amable, invadió 9 naciones, porque estaba potenciando su músculo económico. Y además, como colofón de este análisis de coyuntura, quiero reconocer el trabajo
y la seriedad del periodismo argentino en este momento. Y hago un paralelismo con los años 70 del siglo pasado, cuando a finales de los 70 y a inicios de los 80, la prensa argentina denunció el Plan Cóndor y que luego que se continuara con la investigación, resultó que no solo había sido realizado en Argentina, sino que fue un plan implementado formalmente en noviembre de 1975 por todos los regímenes dictatoriales del Cono Sur que dirigía los Estados Unidos. Y el Plan Cóndor estuvo presente en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y esporádicamente en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ese plan fue auspiciado, al igual que esta Operación Puma, auspiciado, planificado y financiado por los Estados Unidos. Por lo tanto, con esta entrega del periodista Horacio Berbisky, estamos, diría yo, tomando la punta del ovillo para desentrañar un plan militar diseñado por los Estados Unidos con la participación de los gobiernos del otrora cartel de Lima para derrocar al compañero presidente Nicolás Maduro. Avanzaremos en la investigación y para nosotros avanzar en el análisis, vamos a una pausa y al regreso profundizaremos sobre este tema conversando con el colega diputado Alexis Rodríguez Cabello, quien a la sazón fue comandante general del Ejército y es mayor general en reserva activa. A la pausa y conversamos con Rodríguez Cabello. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y después de haber conversado en el análisis de coyuntura sobre el plan diseñado por los Estados Unidos para invadir a Venezuela en el 2019, Plan Puma, he invitado al colega diputado Alexis Rodríguez Cabello. Ya se los dije al ir a la pausa, es mayor general de la Fuerza Armada. Y el último cargo militar que ocupaste, Alexis, fue comandante general del Ejército. Y ahora, flamante diputado de nuestra gloriosa Asamblea Nacional. Entrando en materia sobre el tema, Alexis, ¿cuál es tu consideración inicial de esa noticia que publica el cohete a la luna de Berbisky el día domingo? Bueno, aquí hay muchos aspectos que analizar. Yo diría que en principio unos 3 aspectos. Lo primero que podríamos hablar es la tamaña irresponsabilidad de un gobierno de prestarse, un gobierno bolivariano, un gobierno que en la historia compartió los mismos ideales que nosotros, de prestarse para invadir a otro país, utilizar su fuerza armada. ¿Te refieres a quién? Argentina, en principio Argentina, porque en Argentina es donde nace, donde se genera esa noticia, es donde sucedieron los acontecimientos. No tengo ninguna duda de que esos mismos acontecimientos sucedieron en otros países. Bueno, eso en principio. ¿Existe alguna operación militar que se haya lanzado en la historia contemporánea sin un ejercicio previo de ensayo de adiestramiento? Sí, por supuesto, ahí tenemos... No digo sin que se entrenen, o sea, cuando se entrenan es porque van a la acción. No, eso forma parte de todo lo que es el proceso de la planificación militar
ellos llevan a cabo, o la Fuerza Armada lleva a cabo primero lo que llaman los juegos de guerra. Eso es parte de unos juegos de guerra, de un entrenamiento donde entra en juego el aspecto de la planificación. Y luego van a lo que es la fase de ejecución. Pero cuando uno ve en este acto, que yo llamo un acto de tamaña irresponsabilidad, que entran en juego varios países, y cuando uno ve el contexto en que se llevaron a cabo esos ejercicios entre abril y julio de ese año 2019, nosotros no tenemos ninguna duda de que esa planificación iba dirigida fundamentalmente a un hecho que ellos iban a realizar, como era la pretensión de invasión a nuestro país. Por eso es que yo lo catalogo de un acto de tamaña irresponsabilidad, ¿verdad? Irresponsabilidad para quien tiene conciencia y compromiso, pero para quien es un arrastrado, cree que está cumpliendo con su deber de hacerle la tarea a los Estados Unidos. Por supuesto, porque para los que no tienen dignidad. Por supuesto que cuando nosotros nos ponemos a analizar quiénes eran los presidentes de esos países quienes en estos momentos se ven involucrados en la planificación de esa invasión a Venezuela y su comportamiento, ahí tenemos el presidente de Brasil, un presidente que desde que llegó en una posición totalmente contraria a los venezolanos. No vamos a hablar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sino a los venezolanos, así como también el presidente de Colombia, la actitud que ellos han mantenido en contra de nuestra patria. El presidente de Colombia se le quiso salir del redil, y cuando digo redil porque el ganado lo mete por un camino, sí, se le quiso salir del redil a Trump, y Trump lo amenazó que estaba incrementándose la droga, como diciendo, te voy a meter preso. Lo que pasa es que en el fondo no son gobiernos que tienen autodeterminación, no son gobiernos que caminan con pie propio, son gobiernos que lo tienen ya agarrados a ellos, ¿verdad? Y no pueden hacer nada sin la autorización de los Estados Unidos norteamericanos. Sería interesante, Alexis, escuchando tu análisis del hecho, en la profundización de la investigación, conseguir documentos sobre reuniones que tuvieron los embajadores de los Estados Unidos con la Fuerza Armada en el marco de la planificación y ejecución de esa operación. Por supuesto, ahí están establecidos en los documentos donde el jefe del Comando Sur visitó Argentina para esos momentos y fue hasta la escuela de guerra a hablar con los cursantes, a hablar con los cadetes acerca de esta situación en contra de Venezuela. Entonces, estaba lanzándose, no coincidencialmente, en Argentina en el momento que llegó Kreisfelder a Buenos Aires, la cuarta, quinta y sexta fase del ejercicio. Estaba en pleno desarrollo del adiestramiento cuando llegó Kreisfelder allí. Claro, la cuarta, quinta y sexta fase de las 7 fases. Habría que investigar también las reuniones privadas, esto es para el Senado argentino, las reuniones privadas que hizo Feller durante su visita a Buenos Aires. Fíjense, cuando estas reuniones generalmente se dan, que va un alto jefe militar, va a hablar con los cursantes, van a hablar que cuando uno habla de la escuela de guerra está hablando de tenientes coroneles que tienen la capacidad ya casi de comandar unidades tácticas, o podría decir batallones, quienes pueden ser empleados en un campo de operaciones, un campo de batalla. Por eso es la visita de ese señor allá, y lo que usted dice es así, no solamente... Pero fue a Brasil también, y estuvo en Colombia. Y estuvo en Colombia. Andaba supervisando el ejercicio y la puesta a tono de las tropas para lanzar la operación cuando se dieran las condiciones subjetivas en Venezuela. Por supuesto que estuvo, de tal manera, él fue el jefe del Comando Sur, Kreisfelder, fue, digamos, el ente coordinador entre esos 3 países para la agresión en contra de Venezuela. De tal manera que no le era muy difícil a todos ellos irse coordinados en función de un solo comando, de una sola fuerza multinacional. ¿Tú consideras que la conformación estructural de esa fuerza multinacional, el plan lo diseña los Estados Unidos y le manda la orden de operaciones a cada uno para que se adiestren y le manda la orden final? Así fue. El jefe de esa operación era no tengo ninguna duda de que eso fue así. Si nosotros ahondamos más en esa investigación, nos vamos a dar cuenta que igualmente en Colombia, igualmente en Brasil, se dieron esos mismos ejercicios de una manera simultánea en Chile, Ecuador, Perú. en todos esos países quienes usted bien lo dijo y los mencionó, digamos, en la primera parte del programa. Todos esos países, no tengo ninguna duda que se llevaron a cabo estos mismos ejercicios, porque
como dijimos hace unos minutos, todo eso se hace de una manera coordinada. Eso no que un país va a llevar a cabo una operación como parte de una fuerza multinacional y las demás países o las demás naciones no van a llevar a cabo ese mismo ejercicio. Yo lo puedo decir porque ese era el esquema que aquí subyacía en la Cuarta República, y es bueno que lo sepa el pueblo de Venezuela. Yo como integrante o ex integrante de la Fuerza Armada, quien dediqué 33 años de mi vida a la carrera militar, yo les puedo decir que aquí en época de la Cuarta República venían los Estados Unidos, las comisiones de los Estados Unidos de Norteamérica a llevar a cabo ejercicios de esa naturaleza. Claro, yo debo decir ahorita, no se atrevían a tanto a plantearnos ejercicios en la América Latina o en el marco de nuestro continente. Pero sí se atrevían. Si tú apelas a tu memoria en la planificación estratégica de todas las unidades militares para su equipamiento y adiestramiento estaba la hipótesis roja. ¿Cuál era la hipótesis roja? Cuba. Cuba. ¿Y se entrenaban o se adiestraban las unidades para cumplir la hipótesis roja? Por supuesto. Yo recuerdo en una oportunidad, a nosotros nos correspondió... Y también estaba, para decírselo a los brasileños, también se adiestraban sobre los gringos, ponían a América Latina a adiestrar sobre la hipótesis verde, que era Brasil. Era Brasil, por supuesto, para que ellos sepan. Y no es tanto para que los gobiernos sepan, para que los pueblos sepan. Porque al fin y al cabo, quienes son los afectados en todos estos movimientos son el pueblo. Entonces yo lo que quería decir es que... Disculpe un momentico, Lexi. En las maniobras militares, todas las unidades militares se adiestraban en la situación general, situación particular, sobre la base de la hipótesis roja, hipótesis verde. Sí, o sea que Venezuela sí se entrenó para estar al servicio de Estados Unidos en caso de una agresión militar contra Cuba y contra Brasil. Claro, lo único que ellos eran, que decían cuándo y contra quién, dependiendo de cómo se iban moviendo los intereses de los Estados Unidos. Pero lo que yo le quería decir era, yo recuerdo que en una oportunidad, siendo capitanes, a nosotros nos pusieron a hacer un ejercicio, digamos una situación de conducción con unos mapas parecidos a esto. Cuando nosotros vimos, oye, pero ¿esto en qué parte del mundo es? Era Corea del Sur contra Corea del Norte. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es esto? Nosotros nos están utilizando nuestro intelecto, están utilizando a nosotros como Fuerza Armada para planificarle ejercicios a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando éramos capitanes. Planificarle no, adiestrar tropas venezolanas para esa hipótesis de guerra y después emplearlo como mercenario. ¿O es que acaso Colombia no mandó batallones a Vietnam para apoyar a los Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto. ¿Los mandó? Ahora, la Argentina tiene una historia de empleo de unidades con aquello que conduce las Naciones Unidas, que en el fondo son los Estados Unidos, en lo que llaman operaciones de mantenimiento de paz, dentro de los cuales integran las operaciones de imposición de paz. Lo que no le es o lo que no le puede ser difícil a ellos en el caso de emplear esa Fuerza Armada en contra de un país dentro de nuestro propio territorio. De tal manera que nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello. Alexis, si cronológicamente hilamos los hechos, 23 de enero, reconocimiento de Guaidó. 23 de febrero, batalla de los puentes, fracasa. 30 de abril, golpe de Estado y según la operación Puma, el inicio de la desestabilización, deserción de la Fuerza Armada, ingreso de Argentina y Brasil al Consejo de Seguridad, aprobar la resolución del corredor humanitario y se lanza la operación. Tú eras comandante de la Red Caracas, la Red Capital. ¿Estabas al tanto Sí. de Capital, que eso estaba pasando o falló la inteligencia? No me lo digas, vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en esta oportunidad estamos conversando sobre la Operación Puma, que fue un plan diseñado por los Estados Unidos en la conformación estructural con los países del Grupo de Lima para una fuerza multinacional para invadir a Venezuela y crear un corredor humanitario. Pero al ir a la pausa quedó al aire un interrogante. El 30 de abril se lanza la Operación Libertad, que daba el inicio a todas estas acciones. Y la pregunta es, ¿sabía la Fuerza Armada venezolana que se estaba lanzando una Operación Libertad y que en una segunda fase venía una fuerza multinacional de acompañamiento donde estaba Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, las Guyanas y Surinam y el Comando Sur por el norte, o falló la inteligencia? Bueno, yo en honor a la verdad debo decir de que no sabíamos que eso era de esa magnitud. Cuando yo fui llamado a las 3 de la mañana, primero por el general Estrada Paredes, quien es el comandante de zona, y luego posteriormente por mi general en jefe Padrino López, hablándome acerca de la situación que estaba pasando en el distribuidor Altamira, yo pensé que era un alzamiento militar como tal y de que allí habían establecido como una base de operaciones. Inmediatamente me fui. Pero toda acción militar tiene los Estados Unidos la mano metida. Por supuesto, por supuesto. Eso lo sabemos nosotros desde que ganó mi comandante Desde Chávez. antes de nacer, diga. Claro, antes de nacer. Aquí no hay un golpe de Estado que no tenga el sello de los Estados Unidos. Entonces, yo me voy hasta allá, hasta La Carlota, pero ignorando que estas cosas que se están develando ahora, como decía el padre Libertador, el 6 de septiembre de 1815, el velo se ha rasgado y ya hemos visto la luz. Y cada vez se rasga más ese velo y observamos muchas más aristas en torno a esta situación que se estaba planteando. Bueno, yo me voy hasta allá, hasta La Carlota, para poder atender a la situación que allí estaba planteada, e inclusive yo creo que muchos de los que estuvieron allí en ese distribuidor no sabían tampoco que los estaban utilizando. Yo creo que ni el mismo pendejote Christopher sabía que eso se llamaba Operación Libertad y era la primera fase para el empleo de una fuerza multinacional de invasión a Venezuela. No lo sabían tampoco. Yo no creo, porque hay un principio de inteligencia que se llama compartimentación. Sí. Y cada quien sabe lo que necesita saber para realizar su trabajo. Es la necesidad por lo tanto, de saber. no tienen la necesidad de saber, no tienen por qué saberlo todo. Nosotros lo cumplimos en la conspiración y fuimos exitosos. Así fue. Yo recuerdo mi comandante Chávez ya en Maturín, bueno, cuando lo juramentaba uno ahí, uno era parte de todo ese rompecabezas. Y uno, bueno, tampoco preguntaba mucho. De una célula, sí, así era. Bueno, entonces yo digo que ellos mismos no sabían que estaban siendo utilizados, así como algunos por allí que parecieran que no saben que están siendo utilizados. Yo lo digo porque cuando a mí me dice que estaba el teniente coronel, que era jefe de ahí, de la seguridad de la Asamblea, Sánchez Gili, yo agarro, lo mando a llamar y él llega y me dice, Chávez vive, mi comandante. Yo le digo, hermano, ¿y qué haces tú allí? Lo que pasa es que en ese momento yo recibo una llamada. ¿No lo ganchiaste de una vez? ¿No le fuiste los ganchos? En ese momento porque él estaba en el distribuidor, yo estaba en la parte de abajo. Y entonces en ese momento yo recibo una llamada y yo le digo, ya vayamos a hablar. En lo que yo voy a hablar de nuevo con él. ¿Tú sabes que eso se vio por televisión cuando tú vas caminando con un teléfono al oído y te pegas a la cerca de la base militar La Carlota y conversas con alguien? Sí, está en las imágenes. Bueno, yo hablando con el compañero Diosdado en ese momento, y yo le dije, hermano, un momentico que ya va, que estoy hablando aquí, déjame terminar de hablar y ya te llamo. Y bueno, pero el hombre no apareció más. El hombre se fue, inclusive unos guardias que estaban allí se van, y es por ello que yo tomo la decisión de salir de La Carlota. Y los tenientes que se vinieron contigo, ¿qué te argumentaron cuando conversaste con ellos ese día, ese 30 de abril, cuando se lanza esa Operación Libertad? Ellos me dicen que habían sido engañados, un grupo de 15 tenientes, ¿verdad? Ellos me dicen que ellos habían sido engañados, no sabían qué hacían allí. Lo que pasa es que como yo le estaba diciendo... Ellos le dijeron que iban a la cárcel que está en Guatire, Guarena. Ellos dijeron que era la cárcel era Tocorón, donde iban a conducir una operación allí, y por eso es que a ellos los llevan allá.
¿Qué es lo que Y pasa? ese era el punto de reunión El punto para de salir a la reunión. operación. ¿Qué es lo que pasa? Como yo le estaba diciendo, cuando yo salgo de la Carlota, yo me voy hacia, yo digo, bueno, voy a ver qué es lo que quieren estos tipos y me voy para allá por el medio de la autopista. Cuando yo iba a empezar a subir hacia el distribuidor, hacia donde estaba esta gente, yo recibo una llamada del general Estrada Paredes y me dice, mi mayor general, ¿usted dónde está? Yo estoy aquí y voy a ver qué es lo que quieren estos tipos. Y me dice, no se vaya para allá porque lo van a matar. Y yo me paré. En ese momento vi que pasó un motorizado y se devolvía. Cuando se estaba volviendo el motorizado, pude identificar en la parte de atrás a un político de la cuarta, de esos de los que andan no llamando a elección. ¿Quién era esa? Un político, uno pequeñito él, Andrés Velázquez. Él venía atrás ahí de parrillero. Tarzán de Bonsai. Ese mismo. Y bueno, total es que yo recuerdo en esa oportunidad, yo dije, Chávez vive como 5 veces, pero duro. Yo escuché cuando dijeron, ahí viene el comandante de la red. Y me devuelvo haciéndole caso al comandante de zona en ese momento, porque él me argumentó las razones por las cuales no debía ir allí, ¿verdad? Ahí habían otros elementos que él me dijo, ellos no comparten los mismos códigos de nosotros, lo van a matar. Yo me regreso, y en lo que me regreso recibo una llamada de uno de los tenientes que estaba allí, y me dice, mira, aquí nos trajeron engañados. De ahí en adelante, yo recibo... ¿A qué hora estás hablando tú Estoy hablando de esos hechos se acaecieron? Que esos hechos se ya acaecieron. eran ya como las 6:30, Bueno, 7 de la mañana. A nosotros estábamos en Miraflores porque cuando nos llamó el camarada Diosdado Cabello, nos fuimos al Palacio de Miraflores a las 5 de la mañana. Y ya a las 6 de la mañana sabíamos que el golpe estaba, oigan, no frustrado, sino derrotado. Fue derrotado ese golpe de Estado. Claro. Si el golpe fue derrotado a las 6 de la mañana, ¿qué explicación se le da que los tuits de Macri sean a las 12 del mediodía? Estaba planificada una segunda fase de la operación, la fase internacional. ¿Dónde estaban las unidades de acuerdo a los reportes de inteligencia del Comando Sur? Teníamos fragatas, navíos, alguna embarcación de gran calado en las costas venezolanas del Comando Sur, algún portaaviones, digo yo. Yo no tengo dudas de que allí, cerca de los... El refuerzo a la base Reina Beatriz de Aruba. No tengo dudas que hayan habido unidades, así como allá en la base aérea de Porque eso Palanquero, lo confiesa la Operación Puma. en Colombia, por supuesto. Yo no tengo ningún... E inclusive, hay una cosa que me llama mucho la atención, que por eso es que a ellos ese plan no se le desarrolla como tal. Uno de los tenientes, cuando planificamos la manera de cómo extraerlos de allí, él agarra y me confiesa y me dice, miren, mi mayor general, ellos estuvieron llamando a varios comandantes de unidades, pero ninguno les respondió, ninguno les contestó, de tal manera que ellos quedaron ahí como solos después. Porque es que el informe de la Operación Puma habla de que una vez que Leopoldo López llegara allí, el pueblo se iba por millones, cuestión que no pasó, que no es el líder que ellos creen, porque ese es un líder de redes, de selfie, de vainas de esas, de construcción comunicacional, pero no real en el tejido social. Y lo otro, que el 80% de las unidades militares se iban a alzar, se iban a pronunciar. Eso y ellos no, estaban era allí a la espera de que ese hecho se suscitara, para iniciar los enfrentamientos que iban a llevar increciendo a una guerra civil en Venezuela, y cuando empezara la mortandad, Naciones Unidas, pronunciarse, pedir el corredor humanitario, y viene la Fuerza Multinacional de Paz a materializar la invasión con esta Operación Puma. Ese plan de poder levantar unidades militares, pero nunca llegó a pasar. Ellos lo que sí hicieron ese día... ¿No conocen la conciencia de nuestro pueblo? No, ellos lo que sí ese día lograron, sí, fue llevar una cantidad grande, digamos unos 1000 guarimberos alrededor de la Carlota para pretender causar los destrozos que causaron, y yo debo reconocer en estos momentos, ¿verdad?, la posición humanista y de respeto a los derechos humanos de nuestro presidente de la República, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, quien me lo dijo bien claro: Rodríguez, mantengan ahí la seguridad de la base, mucho cuidado allí, utilizar armas, aunque sea algún perdigón,
traten de disuadirlos con gases lacrimógenos y el empleo de la Tú ballena. sabes, Alexis, que cualquier operación de esta, como la del 30 de abril, la acción de la Fuerza Armada es repelerlos con fuego, Sí. porque es un golpe de Estado. Y si eso se hubiese realizado, yo diría que los llevaron al puente de Altamira, a propios y extraños, a Leopoldo López y a todos los que estaban allí, para que la Fuerza Armada los rociara de plomo y con ello conseguir que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución. No, yo no tengo duda Los de eso. llevaron a eso. No, yo no tengo duda de eso, porque ellos inclusive nos dispararon. Nosotros tuvimos 3 heridos, y de esos 3 heridos de ese día, posteriormente falleció un efectivo de la Policía Nacional, pero del lado de ellos ningún herido, por las instrucciones que yo recibí de nuestro presidente. Pero no es difícil hacer ese análisis en ese sentido. Cuando nosotros estamos hablando de una oposición, cuando nosotros estamos hablando de un adversario que no tiene ningún tipo de escrúpulo. El adversario verdadero es el imperialismo. Por supuesto. El padre y la madre de Claro. todos los males que vive la humanidad. Claro, porque después ellos iban a salir a potenciar y a diseminar por todo el mundo lo que aquí había sucedido, que gracias a Dios, a esa inteligencia, a esa conciencia de nuestro pueblo, eso llegó hasta allí. Nadie los acompañó, nadie los apoyó, y es por eso que, bueno, ahí fracasa todo lo que Tú ellos llegaste tenían. a ser comandante del ejército en julio del 2019. 2019. En julio del 2019 se materializaría en Venezuela la invasión. Este desenlace ha llegado a su final. Comentario, ¿qué hubiese pasado si invaden a Venezuela ese año? Si la invasión se hubiese materializado. Claro, a veces no nos gusta ser los analistas del día después, porque después que se suscitan los hechos, todos los análisis son acertados. Pero ¿cuál era la capacidad de apresto operacional de nuestra Fuerza Armada, el compromiso de nuestro pueblo, de la milicia, que es todo el pueblo en armas, para dar una respuesta contundente? Y con ello concluimos su programa Desenlace del día de hoy. Mire, yo siempre recuerdo aquello que decía Cipriano Castro, ¿no? Aquel 9 de diciembre del año 1902, aquello de la planta insolente del enemigo ha aullado nuestro sagrado suelo. Y yo no tengo duda que al igual que pasó por allá en 1902, cuando hasta el mismo Mocho Hernández, que era enemigo de Cipriano Castro y de la Revolución Restauradora, todo el pueblo de Venezuela se hubiese fundido, como decía el Libertador en su discurso ante el Congreso de Angostura, en una sola masa, como un todo, en una verdadera unidad nacional, y hubiésemos dado la respuesta que ellos jamás y nunca se hubiesen esperado. Porque si hay algo que está claro, nuestro pueblo es el verdadero valor de la paz, el verdadero valor de la libertad, y no estamos dispuestos, empezando por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo nuestro pueblo no estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad de lucha en función de los intereses foráneos de terceros países, que como usted bien lo dijo ahí al principio, lo quieren nuestro esos petróleo. incautos como Aruba, Curazao, que es Holanda, Colombia, Brasil, Guyana, pensarán que a la hora de una invasión el teatro de la guerra va a ser el territorio venezolano y que en su territorio no va a pasar nada. Ellos no saben que nuestra artillería, nuestra base misilística, nuestra cohetería y nuestra fuerza aérea los destruiría en un segundo a todos. En un segundo en sentido figurado. Pero los desaparecería de la faz de la tierra. Porque hay que hacerlo para reducir la capacidad operativa del ejército que viene por esa zona. Ellos no han entrado en conciencia Ellos no han entrado. de que el teatro de la guerra se levantaría todo un continente. Ellos simplemente creen que la realidad se ciñe, como decía mi comandante Chávez, a esa pantalla del televisor. Y no van más allá, ni siquiera vienen aquí para que entiendan la conciencia de nuestro pueblo y lo que nosotros seríamos capaces de hacer por algo que es tan sagrado como es nuestro suelo. Hubiesen mordido el polvo de la derrota si hubiesen osado hollar el suelo patrio. Sagrado de nuestra Gracias, patria. Diputado Rodríguez Cabello, por acompañarme en este programa, este interesantísimo tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días, y gracias a los televidentes por la audiencia.
Nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en su programa Desenlace. Muy buenas tardes. What?